¿Cómo surge Fermata? ¿Cuál fue la filosofía del proyecto? ¿Y cómo se transforma en esta gran escuela que, aparte, digo, varios músicos, incluso amigos míos, Pablo Hurtado, Sergio Silva, o sea, fue una generación de muchos músicos. Si bien, hay que decirlo, como que dividía, ¿no? Tú sabes que Fermata dividía opiniones, pero bueno, al final del día, muchos músicos salieron de ahí. Muchos. ¿No? Yo estudié en el CIEM, y cuando estudié en el CIEM, entonces poquitito después de empezar ahí, ya andaba con Manzanero de gira. Entonces yo me quería ir a Berklee. Empecé a ahorrar lo que podía y le decía yo a María Antonieta Lozano, está bien, vengo a mi clase de armonía al teclado, de contrapunto y demás, pero quiero que me digan qué onda con el monitoreo del escenario, con cómo transporto mi batería, cuánto cobro. Yo quería saber eso, porque yo ya estaba de gira. Y ella me decía, ¿cómo? O sea, no me pelaba. Y ahí empecé a pensar, y dije, es que no puede ser que no haya información de esto. Y en eso, pues Berklee, adiós, por las devaluaciones de esa época. Entonces Felipe Capilla y yo estábamos ahorrando, valió queso. Entonces ya, empecé a trabajar, pero me quedé con esa idea de decir, ¿cómo le decimos a los músicos algo? Pasa el tiempo, y trabajando con músicos profesionales, me doy cuenta que el lenguaje musical no estaba como estandarizado. Decía que era un tresillo, y decía que era negra con punto con 16avo, y él decía que no, y acorde es tal, no, el otro decía que era otra cosa. Y yo ahí decía, chingue, guau, no, ¿qué? Entonces, tienen versiones diferentes de la misma cosa. Y entonces platicaba con Mario, y yo traía esto de mucho tiempo, y le dije, vamos a dar clases de algo, da un taller de armonía al piano o algo. Y así empezó, pero al estar tratando de empezar nos dimos cuenta que las bases no estaban. O sea, ¿oyes? Sí, oigo. Sol, ¿esto qué es? No sé, no oyes. ¿Lees? Sí, leo. No lees. ¿Sí? Y entonces vamos para abajo, y dijimos, no manches, necesitamos hacer esto de cero. Va. Y empezamos dando clases así de pentagrama, la clave de sol, los intervalos, o sea, muy, muy básico. Y no hacían la tarea. Shit. Ponte en el piano a oír, a ver, escucha, se llama intervalo, eso, lo que hay entre una nota y otra, pero suena así. Nadie hacía la tarea. Entonces, se nos ocurrió hacer un método, no llamarle solfeo, se llamaba LEA, lectura y entrenamiento auditivo. Hicimos los talleres de LEA, que eran cassettes, donde lo que oías lo tenías que escribir. Cosa que en el CIEM también hacían, y en muchas escuelas en Estados Unidos, pero el método fue diferente. El cómo yo te explicaba las cosas era la diferencia. Para alejar el prejuicio de solfeo y de esto que era muy complicado y de conservatorio, y acercarlo al pop. Entonces llegaba un grupo al salón y tenían una banda, y entonces, ¿ustedes tienen una banda? Sí, claro. ¿Y qué tocan? Tocamos rock, somos. Está chido. ¿Traen su demo? Sí, claro. CD, ¿no? O cassette. Y yo le ponía play, sonaba, y todos así como que había otros cuates, y les decía, ¿dónde está el 1? ¿El qué? El 1 del compás. Tú lo hiciste, tú lo arreglaste, tú lo tocaste. ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está? Ahí. ¿Lo oyes? Sí, ahí. ¿Lo oyes? Sí, ok. Cada 4 es un compás porque tu rola está en 4. Pizarrón, tú cuenta los compases. Con su rola, güey. Clic. O sea, esto no me va a alejar de mi autenticidad musical y del feeling. No, güey. Bombazo. O sea, Fermata se hace lo que pasó por esa base académica de ese método llamado LEA, que Mario y yo hicimos de cero. Y luego aplicarlo, y luego calificarlo, y luego corregirlo, y empezó a crecer. Y el otro elemento muy grande fue que estábamos metidos en la industria full. Entonces, lo que te decíamos era lo que pasaba afuera. Claro. Y como te dije hace rato, fueron 7 años de ponerle lana.
7 años. Cabrón. No era rentable. No, hombre, de todo lo que hacíamos, le metíamos lana todo el tiempo. O sea, yo en Warner y metiéndole lana a Fermata. Y pues nadie creyó, típico. Y la escuelita, pues 50 alumnos, es un montón. Y ya cuando oí la escuelita, pues 600, ¿cómo? Y ya de ahí, como empezamos desde abajo, sí fuimos armando muy bien lo que tenía que suceder y muy adecuado a la época y al momento. Y acabamos haciendo 3 licenciaturas reconocidas por la SEP, primera vez en la historia, que yo por mí no lo hubiera hecho, pero lo hice porque los papás, era importante para ellos, claro, eso. La validez como sí, oficial. Aunque nadie nunca te va a pedir un título si eres músico, y nadie en la SEP, la verdad, en buena onda, nadie me iba a decir si esta materia va aquí o acá. Claro. O si este tema en esta materia es este o este. No. Entonces hicimos eso, luego Berklee, acuerdo de articulación con Berklee. Hicimos un disco que se llamó Transfusión. Imagínate, güey, en esa época se llamaba Transfusión porque la industria de la música necesitaba una transfusión de sangre porque se estaba yendo al carambas. Imagínate, güey. Ahorita es, o sea, trasplante de todo, güey. Sí, de cuerpo, güey. Trasplante de cara, para empezar. No, pues está horrible este engendro, cabrón. Entonces, bueno, luego el estudio, los festivales fueron una locura. El último festival que hice fue el 18, 80 demos de pura música original, güey. Y todos producidos, todos en CD, porque al principio yo audicionaba a las bandas, pues no manches, no tenía vida, ¿no? Y luego, entreguen sus demos ya producidos, ya saben producir, ya hagan todo, ¿no? 80 CDs, güey. Para escoger 14. Entonces hacía yo infelices a 66, ¿no? Pero todo pasaba. Y ahí estaba Natalia, y ahí estaba Jimena, y ahí estaba Pablo, y ahí estaba el zurdo, y Sustaita, y Guisa, y todos. O sea, y entonces las disqueras empezaban a hablar, necesito músicos para tal artista y para tal. Una vez hablaron para músicos de La Guzmán. Necesitamos guitarristas. ¿Cuántos guitarristas tienen? Un momentito. ¿Cuántos guitarristas hay hoy? 253. Sí hay. Sí, creo que sí la armamos. O sea, pegábamos un letrero en la pared, ¿no? Jueves, 5 de la tarde, salón 18, audiciones Alejandra Guzmán. 10 güeyes así, top. Bueno, Raúl Garduño se fue. De ahí, increíble. Además del plan de estudios que estaba muy bien, pero ese no es suficiente. Era el entorno y el que todos estos chavos estaban juntos y compartían cosas y demás. Y muchos de ellos sus papás no querían que fueran músicos. Entonces se encuentran al cómplice, estamos igual de locos, ¿no? Eso fue muy, muy, muy valioso y que mantuvimos el propósito, que es por lo que tú haces tu podcast. Vamos a darles información real para que no se los choren, para que no se los trancen. Y ahí estábamos, y yo ahí estaba y llegaban y tocaban mi puerta. ¿Le puedo preguntar algo? Claro. Y muchos contratos no se firmaron a partir de platicar, que yo decía, no, güey, no firmes eso. Y que le ofrecían algo que no estaba bien. Claro. Entonces, yo estaba en Warner y en Fermata, y luego ya cuando dejé Warner, que dije yo aquí ya no puedo estar más, me regresé a Fermata a meterle todo el empujón, que ya fue del 2000 al 2008. Tú saliste en 2000 de Warner. Sí, más o menos. Y de Fermata te fuiste en 2008. En 2008. O sea, 2008 ya me deslindé, 2006 empecé a separarme. Hubo ahí un episodio no padre, de gente muy cercana a mí que trataron de aplicar la del cuchillo volador que te cae en la espalda, y no estuvo padre. Y yo quería recuperar a mi hijo Diego y a Sibila, mi ahora ex esposa, pero bueno, siempre estuvimos tratando. Y ahí después dije, necesito una pausa, ¿no? Y nos fuimos. Y después esa pausa, pues ya se alargó porque alguien dijo, yo le sigo. Y dije, creo que es tiempo que alguien más tome la rienda con otros ojos y demás. Hicimos un plan y una idea para que pasaran cosas. No pasaron. Se fueron por la ruta que ellos querían, pues ya, cada quien
puede irse a donde quiera, puede hacer lo que quiera. Y yo ya me fui a San Diego y ahí me di una pausa larguísima, me dediqué a ser nana porque mi segundo hijo venía. Lo disfrutaste. Uf, volví a escribir, volví a tocar, volví a grabar y ahí cambia la industria. 2008. Y se va todo de cabeza, güey. Y ahí dije, no, espérame. No, mejor me espero. Claro. Y entonces hice una escuela de fútbol. Órale. Oye, pero a ver, nada más para cerrar con Fermata. ¿Cuánto fue lo máximo de alumnos que tú tuviste? Casi 1000. Madres. 800, por ahí teníamos un plantel en Guadalajara. Sí. Pero puras licenciaturas. No había clasecitas de guitarra. Puras licenciaturas. No era barata, pero tampoco era extraordinario como ahora las opciones que hay unas carísimas. Estaba muy bien balanceado. Lo de Berklee era increíble porque estudiabas 2 años en México, te ibas a Berklee, transferías tus créditos y entrabas al tercer año. Jimena me platicó, creo que ella hizo eso. Se fue. Sí, fue de intercambio, creo que. Sí. Fue Maribán Contreras también es claro, de Fermata, claro. Claro, Rodrigo Noriega también. Rodrigo Noriega, claro. No, hay un montonal. O sea, la verdad, bueno, los Liquids, claro, los Forquetinos, los Furland. Sí, ¿Te acuerdas de Furland? Sí, claro. Los Reino, claro. Motel. Sí, es cierto. Sí, salieron un buen de proyectos. No, bueno, ahí fue a tocar. Hicimos un foro en el fondo, en un jardín de piedra que había ahí. Nos sacamos de la manga un foro. Pues fue Tacuba a tocar, güey. Bueno, José lo estaba muy metido se llevaba mucho con alumnos de ahí. Ellos iban a clases. Creo que José lo tomó clases. José lo y Rubén. Sí. Y también y Quique. Yo les daba clases, güey. Qué raro, ¿no? Ya eran unas superestrellas y tú dándoles clases, ¿no? Sí, cabrón, pero Café Tacuba ya estaba. Muy cañón. Y además estaba en Warner. Claro. Entonces, pero ¿Qué haberse reencontrado ahí? Muy cañón. Pero ¿sabes cuál era y fue el exitazo? El enfoque, ¿no? Sí. ¿Cómo le dices a un superstar? Ta. Pues así. No te quieras acá hacer es que yo sé. No, güey. Porque por eso está el choque entre la música popular y la música de concierto. Porque creen que somos unos ignorantes y estos creen que somos unos serios, cuadrados, sí. Ay, qué flojera, güey. O sea, entonces, ese enfoque práctico y de este es lo que tienes que saber, pero aplícalo ahorita, güey. Creo que es la escuela que se necesitaba en ese momento. No creo que sea la que se necesita hoy. El mundo cambió, no sé si se han dado cuenta.